también ha participado en todos los grupos en los que México es participante de, de los TLCs. Ha también trabajado en negociaciones de inversión en los TLCs y acuerdos para promoción y protección recíproca de inversiones. Es también conferencista y ha dado presentaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Suiza y Santa Lucía. A su vez ha redactado varios artículos sobre comercio de servicios en México, Estados Unidos y un libro de negociaciones en Suiza. Entonces, Guillermo, ya te dejo a cargo de la presentación y agradeciéndote tu generosidad de participar con nosotros y compartir con nosotros tus conocimientos. Encantado, Manuel, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas las que están conectadas en esta ocasión. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación sobre este tema. Perfecto. Excelente. Buenísimo, pues un gusto estar con ustedes. Voy a hablar sobre comercio digital, las negociaciones de comercio digital en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, como le decimos en español, el TMEC, o como le dice Estados Unidos en inglés, el USMCA. En Canadá también se le dice de dos maneras diferentes. En inglés se le dice CUSMA y en francés se le dice CEUM. Así que todos los países ponen primero su propio país en el nombre de este tratado. Antes de entrar en materia de comercio digital, me gustaría, a manera de contexto, decirles que México tiene 14 tratados con 52 países, aunque está en vigor solamente con 51 países. Esto porque de todos estos 14 tratados tenemos por acá uno que se llama TPAT. En inglés es el CPTPP, y en ese tratado de 11 países todavía falta que lo ratifique Brunei y Chile, ¿no? Perú, de hecho, lo ratificó en el 2021 y Malasia lo acaba de ratificar en septiembre de este año y va a entrar en vigor en 2 semanas el tratado para Malasia, ¿no? Entonces ya tendríamos en ese momento, en 15 días, que un tratado de libre comercio con 51 países y nos faltaría nada más Brunei para tener los 52 países en vigor. Todo esto representa para México pues una enorme oportunidad de tener una red de países con los que tenemos acuerdos preferenciales. Tenemos además algunos acuerdos de anterior generación bajo ALADI, estos 8 que ven abajo en el recuadro, ¿no? 2 acuerdos de alcance parcial y 6 acuerdos de complementación económica, más estos que son de inversión, ¿no? No tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa, pero el mensaje es básicamente que a través de esta red de tratados México tiene comercio preferencial, libre de arancel y libre de barreras al comercio de servicios, con 59% con países que representan el 59% del comercio mundial y con más de 1.300 millones de potenciales consumidores. En este marco de nuestros tratados tenemos una serie de acuerdos, los más recientes sobre todo, perdón, que ya tienen un capítulo de comercio electrónico o de comercio digital, ¿no? Se le ha llamado indistintamente comercio electrónico, comercio digital. Por algún tiempo querían decir diferentes cosas, ahora prácticamente se usan de manera indistinta. Los términos comercio electrónico, comercio digital, se usa más, me parece ahora, comercio digital que comercio electrónico. Y vamos a ver a qué se refiere más adelante en la presentación. Aquí podemos ver los tratados que tiene México, que ya expiró, que es el tratado original de México, Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ya fue sustituido acá por el TMEC, que es el tratado que vamos a explicar. Entonces tenemos comercio digital en el TMEC, pero también tenemos algunos antecedentes de comercio digital en el tratado que antes se llamaba TPP y ahora se llama TPAT, en el tratado México-Panamá, en la Alianza del Pacífico, tratado en el cual pues Perú y México son parte,
y en el Tratado Único con Centroamérica, que fue un capítulo mucho más inicial, mucho más modesto en ambición que el resto de capítulos más modernos, ¿no? Y de nuestros tratados que todavía no entran en vigor, pero que ya fueron negociados. También tenemos un buen capítulo de comercio digital en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Le llamamos por ahora Telecom 2.0. Ya se negoció, pero todavía no se actualiza este tratado de 2000-2001 y estamos en espera de que entre en vigor en algún momento del año, ¿no? Entonces, esta es la red de tratados que tenemos, esta es la red de capítulos de comercio digital que tenemos. Y a medida que hemos ido avanzando en la negociación de tratados, hemos ido quizá mejorando algunas disposiciones de estos capítulos de comercio digital. Yo diría los dos capítulos más modernos que valdría la pena ver en el caso de los tratados de México sería el TPAT y el TEMEC, que sucedieron pues prácticamente de manera consecutiva, ¿no? Inmediatamente después del TPAT estábamos ya negociando el TEMEC. Y bueno, antes de entrar en el articulado de este capítulo de comercio digital del TEMEC, algunos datos sobre cómo ha evolucionado el comercio electrónico o el comercio digital en México. Cada año hay una asociación que pueden ver aquí abajo, la Asociación Mexicana de Ventas Online. Cada año publica un estudio, una encuesta sobre las ventas online en México. Entonces, con la más reciente, que es de este año, de 2022, encontramos que el comercio digital en México durante la pandemia en 2021 creció 27%, llegando a un volumen de 401,000 millones de pesos. Esto es más o menos 20,000 millones de dólares y representa el 11% de las ventas totales en México, de las ventas en retail de México, las ventas al por menor. Todavía es mucho más grande el comercio, digamos, presencial que el comercio en línea, ¿no? 89% contra 11%. Aún así, México en ese año, en el 2021, estuvo en el top 5 de países con mayor crecimiento del comercio digital. El año anterior, el año 2020, que era plena pandemia, creció el comercio digital una barbaridad, creció 80% en México. Los consumidores digitales, ¿qué es lo que valoran más? Bueno, continúan reconociendo los beneficios de la entrega a domicilio, la facilidad de recibir un producto sin trasladarse a las tiendas físicas y, por supuesto, las ventajas que tienen algunas tiendas en sus canales digitales de tener acceso a productos exclusivos. Entre los motivadores en línea, de acuerdo a esta encuesta, en México se mencionan principalmente los métodos de pago, ¿no? La facilidad de pagar de diferentes maneras. La seguridad de las transacciones se valoró muchísimo, 82%, el nivel de la información, 43%, y la necesidad de una entrega más rápida, más eficiente, 46%. Un poco más sobre esta encuesta, un poco para saber qué tipo de productos se compran más en línea. La comida, 72%, la moda, 64%, seguido por los electrónicos con un 55%. Son las principales categorías para compras por internet. En el top 10 también están cultura, juguetes, belleza y cuidado personal, electrodomésticos, muebles, deportes y herramientas. Estos últimos 4, es decir, electrodomésticos, muebles, deportes y herramientas, fueron los que más crecieron en el año pasado, en 2021. Si hablamos ya no de mercancías, sino de servicios, el 80% representaban servicios bancarios, 79% servicios de suscripción a diferentes cuentas, ¿no? Por ejemplo, plataformas digitales, audiovisuales, pago de servicios, 75%, telecomunicaciones, 71%, viajes y transportes, 64%. El mayor crecimiento de 2021 estuvo en espectáculos y eventos y en la movilidad urbana. Estas aplicaciones para desplazarse de un lado a otro, ¿no? Los Uber, los Didi, los Link del mundo. Bueno, básicamente ese es el panorama de cómo está el comercio electrónico en México, qué se consume, qué se valora y cómo ha crecido.
Ahora, entrando en la negociación, déjenme hacerles también una historia breve de la negociación del TMEC o del USMCA. Como ustedes probablemente saben, pues México, Estados Unidos y Canadá habían tenido ya unos veintitantos años de 24, 20, a ver, no más, 25 años, 26 años casi de existencia del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y durante diferentes épocas había habido la tentación o la intención de alguna de las partes por renegociar el tratado, ¿no? Ya había sucedido un intento por renegociar el tratado. Justamente al acabar la negociación, cuando cambia el Telecán, se negocia, el original tratado se negocia con el gobierno republicano de George Bush, y justo cuando se tiene que votar en el Congreso de Estados Unidos, cambia el gobierno a gobierno demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Bueno, durante esa discusión en el Congreso de Estados Unidos en 1993, se discutió mucho posibles cambios al tratado y meterle cosas diferentes. No, afortunadamente no se logró, y entonces el tratado permaneció sin cambios. Después, en la administración Obama, hubo también durante la campaña de ese presidente demócrata, pues una promesa de revisar el tratado, precisamente, sobre todo por temas laborales y ambientales, pero en general pues querían revisar el tratado. Al final se convenció el presidente en los primeros meses de su mandato de que no era muy buena idea renegociar el tratado, porque se había cerrado con balances muy delicados en diferentes temas, y era complicado abrir la caja de Pandora y ver qué salía de esta apertura a la negociación de otro tratado o de un tratado modificado. Entonces había permanecido ya por muchos años, y lo cierto es que ya tenía algunas disciplinas fuera de moda, fuera de contexto, desactualizadas, y sí merecía una modernización, pero era, les decía, jurídicamente delicado reabrir el texto, ¿no? La posición de México y de Canadá y de Estados Unidos, incluso a través de los años, había sido, pues es mejor mantener lo que está, y se abre una oportunidad durante la negociación del TPP, del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el que estaban Estados Unidos, México y Canadá, para hacer esa modernización, es decir, sin cambiar nada del NAFTA. Al tener un tratado más moderno en el que los tres países eran parte, en el TPP, eso sería como modernizar las reglas entre los tres países. Hasta ahí vamos cuando en 2016 gana las elecciones el presidente Trump en Estados Unidos, y su primer acto de gobierno, 2 días después de haber entrado en funciones, es avisar que no va adelante con el TPP, ¿no? Que no se sale del TPP porque no había entrado en vigor, sino más bien decide no pasarlo por su Congreso para que fuera aprobado en Estados Unidos. Por lo tanto, el TPP podía dejar de estar con Estados Unidos. Entonces, ante ese escenario, el segundo acto de campaña en términos comerciales del presidente Trump, es decir, y no me gusta el Telecán, es el peor tratado que ha negociado Estados Unidos, se ha beneficiado nada más Estados Unidos y Canadá de este acuerdo, así que quiero renegociar el NAFTA o destruir o salirme de él, ¿no? Entonces, ante esa invitación a sentarnos a negociar una revisión del Telecán, pues lo decidimos hacerlo, ¿no? México y Canadá no querían hacer una renegociación, pero bueno, ante la amenaza de quedarnos sin tratado, pues entramos en esta dinámica, y ahorita les cuento con qué prioridades y con qué objetivos, ¿no? Esta es la cronología de la negociación del PCA. El 18 de mayo, Estados Unidos notifica, esto es, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, notifica al Congreso que tiene intención de renegociar el Telecán, o el NAFTA en inglés. Por las leyes de Estados Unidos tienen que pasar 90 días para que pueda empezar la negociación, ¿no? Entonces, en esos 90 días, Estados Unidos tiene que publicar los objetivos de negociación y tiene que prepararse para la negociación. El 17 de julio, Estados Unidos publica los objetivos de negociación y se los manda a su Congreso, y ahí pues tenemos una idea más o
más o menos clara de qué es lo que quiere hacer Estados Unidos. Por su parte, México hace consultas en diferentes reuniones, hace consultas públicas por Internet y define 2 semanas antes de que empiece la negociación cuáles son sus prioridades de negociación. Y las vamos a ver un poquito más adelante, porque comercio digital tiene que ver con esas 4 prioridades de negociación. Entonces Estados Unidos había publicado 2 meses antes de la negociación sus objetivos, ya sabíamos que quería, de una manera mucho más detallada, porque pues, su ley lo exige así. México 2 semanas antes de la negociación publica prioridades, es decir, no publica gran detalle, por supuesto, de sus objetivos, lo cual es una buena estrategia de negociación, pero además pues es un requisito de una ley en México sobre negociación de tratados comerciales en materia económica. Mientras que Canadá, que no tiene ninguna obligación por ley, publica sus objetivos 2 días antes de que empiece la negociación. Así las cosas, empezamos en este enfoque de rondas, la negociación el 16 de agosto de 2017. Rápido se ve que hay algunos temas que se van a complicar en la negociación. Por ahí de la ronda 6 en Montreal, las cosas se ponen muy complicadas. Está a punto de caerse la negociación. Y después en la Ciudad de México, pues ya no pasa mucho, ¿no? El tema de comercio digital se empieza a discutir y no es realmente uno de los temas más contenciosos, pero sigue abierto, ¿no? No se ha terminado de negociar el capítulo de comercio digital. Lo terminan las primeras 7 rondas de negociación aquí hacia febrero ya de 2018. Entra en un impasse la negociación y entonces decidimos, y bueno, además se esperaba, originalmente éramos muy optimistas, pensábamos que íbamos a negociar una modernización rápido y que para diciembre de 2017 ya íbamos a ver, ya habríamos concluido. Llegamos a febrero con un tremendo atorón en la negociación y entonces en la ronda 7 se decide ya no hacer más rondas de negociación, ¿no? Para quienes no han participado en una negociación de este tipo, el enfoque de rondas significa que se reúnen al mismo tiempo por varios días todos los grupos de negociación. Pensemos en el tratado como un libro que tiene muchos capítulos. En el caso del TEMEC tiene 34 capítulos y cada uno de esos capítulos tiene alguien que está encargado de negociar por cada uno de los 3 países. Algunos temas se negocian en la misma mesa porque se parecen, los temas legales, los temas de administración del tratado. En general hay pues, más de 25 mesas de negociación, esto es 25 salas en las que se reúnen para negociar texto del tratado, y además arriba de esas mesas de negociación a nivel técnico de los negociadores, arriba hay un jefe, un negociador en jefe de toda la negociación por cada país. Entonces hay el nivel técnico de negociación, el nivel de jefe de negociación o Chief Negotiator. En el caso de México, para el TEMEC fue Kenneth Smith. Por México fue John Melly por Estados Unidos y ya olvidé quién es la negociadora. ¿Quién es el negociador? No, Steve Berholt por Canadá. Steve Berholt fue el negociador en jefe por Canadá. Y después, cuando no se resuelve a nivel de jefes de negociación algo, se va a negociación de ministros, ¿no? A los secretarios de Economía o de Comercio de los 3 países. En el caso de México, Ildefonso Guajardo era el negociador del TEMEC. Por Estados Unidos era Robert Lighthizer, aquí está su foto, el USTR. Y por el lado de Canadá era una mujer, era Chrystia Freeland, la secretaria encargada de la negociación del USMCA. Entonces, después de la fase de rondas, se decide que ya solamente se vean con algunos temas, para revisar algunos temas más complicados. Entonces ya se establece una serie de discusiones continuas en Washington, es decir, se estacionan ahí los ministros por 6 semanas y negocian temas en particular, ya no todas las rondas todos los grupos al mismo tiempo en enfoque de rondas, sino solamente algunos temas que iban llamando los ministros a tratar de resolver.
Así tuvimos 6 semanas, yo dirigí a la oficina de Washington y tuve ahí 6 semanas de visita a mi secretario de Economía, a tratar de trabar temas de la negociación. Me parece que en esta ronda, sí, en esta fase de rondas, estas 6 semanas, se resuelve la mayoría de los artículos del capítulo de comercio digital. Solamente queda pendiente un artículo que les voy a contar más adelante. Pero la negociación sigue atorada. Básicamente a estas alturas ya hay como 10 capítulos, como 10, 12 capítulos cerrados de los 34. Todavía hay muchos que no cierran. Entonces la tercera fase de la negociación, me gusta dividirlo en estas 3 fases, es ya negociaciones entre secretarios de Economía, entre ministros, y negociaciones bilaterales. Primero negocia México con Estados Unidos, todos los temas complicados entre México y Estados Unidos. Y el 27 de agosto de 2018 terminan de negociar México y Estados Unidos sus temas complicados. Inmediatamente después, Canadá y Estados Unidos negocian bilateralmente sin México sus temas complicados. Terminan de negociar el 30 de septiembre Canadá y Estados Unidos, y en ese momento se juntan los resultados de las 2 negociaciones bilaterales y se trilateraliza el resultado, digamos, ¿no? Entonces, el 30 de septiembre de 2018 termina la negociación del USMCA, se notifica al Congreso de Estados Unidos para que pase el tiempo, tienen que pasar 60 días bajo la ley de Estados Unidos, y entonces se pueda firmar el 30 de noviembre el TEMEC, ¿no? El 30 de noviembre. ¿Por qué el 30 de noviembre? Bueno, el 30 de noviembre lo queríamos firmar en México, sobre todo porque el 30 de noviembre era el último día de la administración del presidente Peña Nieto, que era el que había iniciado la negociación. Entonces el presidente quería firmar el tratado y justo terminamos el día que debemos terminar para que pasen los 60 días de la ley de Estados Unidos y el último día de su mandato en Buenos Aires se firme el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué en Buenos Aires? Bueno, en el único lugar en donde estaban los tres líderes, los 3 jefes de gobierno presentes. Era una reunión del G20 en Argentina. Y bueno, se firma el TEMEC y un poquito después se discute en los 3 órganos parlamentarios legislativos de los países y entra en vigor el 1 de julio de 2020. ¿No? Esa es la historia, digamos, la cronología. Hablando de comercio digital, hasta la reunión ministerial se decide ya resolver el tema pendiente en el capítulo de comercio digital. Pero prácticamente todos los artículos ya estaban resueltos, muy avanzados en la fase de rondas. Terminan de acordarse todos en las sesiones permanentes en Washington, estas 6 semanas, y después ya el último tema se define en reuniones ministeriales. Bueno, vamos a ir adelante. Esta es la estructura del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos 34 capítulos y como pueden ver acá, hay 10 capítulos completamente nuevos con otro color un poco más claro, entre ellos el capítulo 19 de comercio digital. Es uno de los 10 capítulos nuevos, completamente nuevos, comparando el tratado de 1994, el Telecán, con el nuevo TEMEC. Y acá pueden tener la liga del texto completo en español del capítulo de comercio digital. Son 12 páginas más o menos de capítulo de comercio digital, con las disposiciones que vamos a ver en un momento. Bien, bueno, tenemos acá en dónde está el capítulo de comercio digital. Está en este círculo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 grandes círculos y luego círculos pequeños alrededor de ellos. Son las prioridades que les comenté aquí que México definió 2 semanas antes de la negociación. Primero, tres elementos clave en la negociación para México, 3 objetivos clave para la negociación por parte de México era, primero, preservar la integración de América del Norte. ¿Qué quiere decir eso? Que siga siendo un acuerdo trilateral. El presidente Trump en algún momento coqueteó con la idea de
de tener acuerdos bilaterales, ¿no? Porque pues, claramente la estrategia de divide y vencerás, pues era una estrategia que podía empujar Estados Unidos, ¿no? Entonces, México y Canadá son firmes en el tema de que si bien negocian al final de manera bilateral, era con el objetivo de trilateralizar el resultado. Entonces, se debe preservar la integración de América del Norte como una región. Se tiene que dar certidumbre jurídica con el nuevo tratado y, por supuesto, garantizar lo que ya se había logrado, el acceso a mercados, en el tratado original. Es decir, no podíamos tener un resultado que fuera NAFTA minus, ¿no? O que fuera menos de lo que ya habíamos obtenido en la negociación de 1994. Eso era completamente inaceptable. Queríamos un NAFTA plus, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las cuatro prioridades de la negociación para México? Primero, aumentar la competitividad de América del Norte. Segundo, tener un comercio más inclusivo y responsable, es decir, incorporar los nuevos temas de la agenda comercial en este tratado para que fuera un tratado que incluyera a más actores de la vida económica de los tres países. Y responsable, además un tratado que fuera fomentado a través de la responsabilidad de los actores económicos, con el medio ambiente, con el cuidado, con la protección a la propiedad intelectual, con respeto a los derechos laborales, en fin, con un comercio más responsable y más incluyente. Tercera prioridad, fortalecer la certidumbre jurídica al comercio y la inversión. Y cuarta prioridad, pues modernizar. Tenía 26 años el tratado anterior, había muchas cosas que modernizar. Entonces, alrededor de los cuatro círculos vemos algunos círculos pequeños que son algunos de los capítulos del TEMEC y a qué prioridad atienden, ¿no? Claramente, pues el comercio digital cae en esta esfera de prioridad de modernizar el TEMEC para adaptarlo a la economía del siglo XXI. Y bueno, ya hablando del capítulo, aquí habíamos visto es el capítulo 19, ¿no? Ahora, es nuevo porque pues en el Telecán, en 1992-94, ¿no? El Telecán se firma en 92 y entra en vigor hasta 1994. En 1992-94 no existía el comercio electrónico como lo conocemos hoy en día. Sí había internet, estaba empezando de alguna manera el internet de una manera mucho más general, pero el comercio electrónico como tal pues no existía. Nadie hablaba de comercio electrónico en los 90s, principios de los 90s. Y en las fechas en las que se negocia el TEMEC, por supuesto que ya es una realidad consolidada con un crecimiento como el que hemos visto en las cifras que les presenté al inicio de mi intervención. Incluso en Washington, el embajador de Canadá en Estados Unidos durante la negociación, no me acuerdo si se apellidaba Nicholson, me parece que sí, el embajador de Canadá en Estados Unidos decía que, por supuesto, el comercio digital había evolucionado de manera tal que pues en los 90s, cuando existía el Telecán, el NAFTA, cuando tú decías Amazon, pues la gente pensaba en un río. En Sudamérica, y cuando decías Apple, pues la gente pensaba en una fruta. Nadie pensaba en compañías que ahora son enormes protagonistas de la vida digital del mundo entero. Entonces se transforma en estos años la realidad de hacer comercio y es necesario tener un capítulo que atiende esta nueva realidad del comercio digital. Bueno, entonces, ¿qué buscamos los tres países con un capítulo de comercio electrónico? Veníamos de negociar en el TPP un capítulo de comercio electrónico, así que teníamos más o menos las mismas ideas, con algunas pequeñas excepciones. Les voy a contar. Por ejemplo, eliminar obstáculos al comercio era una claridad entre los tres países. Fomentar la economía digital era un segundo objetivo. La economía digital es un concepto más amplio que el tema de comercio digital. La economía digital tiene que ver no solamente con transacciones de compra-venta de productos, de bienes o servicios, sino también con toda una transformación de la vida diaria a través de plataformas digitales y de soluciones digitales para la vida. La economía digital es mucho más que el comercio digital, ¿no? A través del comercio digital, de alguna manera, pues también se fomenta la
la economía digital o el ambiente en el que se mueve la realidad actual, ¿no? A través de la economía digital. La economía digital puede ser, por ejemplo, el gobierno electrónico, cosas que no tengan que ver con transacciones electrónicas, por ejemplo, el Internet de las cosas en nuestra vida diaria, la inteligencia artificial, ¿no? Todo eso tiene que ver de alguna manera con la economía digital y no directamente con el comercio digital. Bueno, tercer objetivo, preservar la integridad de la información confidencial y la seguridad de las transacciones por Internet. Una de las mayores preocupaciones, como veíamos al inicio, en la encuesta de México es que haya seguridad en las transacciones, ¿no? Hay mucha desconfianza al principio, mucha resistencia para usar más el comercio digital, basado justamente en que puede no ser seguro estar poniendo datos de nuestra tarjeta de crédito para hacer transacciones en línea, o que nuestros datos personales pudieran acabar en manos de cualquier persona que las usara, los podría usar para fines no lícitos o simplemente no autorizados. Perdón, me tomar un poco de agua. Y bueno, pues entonces hay que asegurar también eso como parte de los objetivos de negociación de este capítulo. Y cuarto objetivo, pues aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Establecer un marco de cooperación de largo plazo entre los países participantes con el fin de promover el intercambio de información y las experiencias, las buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de políticas que fomenten el uso del comercio digital, ¿no? Ahí se borró el último renglón por la ilustración que puse aquí, pero bueno, que fomenten el uso del comercio digital. Por el lado de México, además de eso, de lo que queríamos los tres, que decíamos en el capítulo, que queríamos, por el lado de México, pues además estábamos muy claros en que el comercio digital impulsaba a un tamaño de empresas que normalmente habían estado un poco fuera de los beneficios de los tratados de libre comercio, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, yo diría las MIPYMES. Entonces, necesitábamos seguir asegurando las condiciones para que el comercio electrónico siguiera creciendo. El comercio electrónico crece de una manera natural en estos días, para fomentar la economía digital, el desarrollo y sobre todo la creación de pymes y la internacionalización de pymes. Ese era un objetivo importante para México. Claramente el comercio electrónico, y aquí coincidimos en algo, ¿no? Una premisa que se podría resumir como un dicho que tenemos en México, que es mucho ayuda al que no estorba, ¿no? El comercio electrónico está creciendo de una manera espectacular, a doble dígito por muchos años, está teniendo cada vez mayor importancia en la vida diaria. Lo mejor que podemos hacer como países es regularlo lo menos posible para que siga creciendo, no ponerle obstáculos a través de regulaciones que no tengan sentido. Sí, obviamente perseguir objetivos regulatorios legítimos como la protección a la propiedad intelectual, que no se cometan crímenes a través de las plataformas digitales, que no se defraude a los consumidores, que pueda crecer, que no se pongan barreras al crecimiento de las empresas dedicadas al comercio digital, pero sí no tener un énfasis en la regulación, sino más bien en dejar hacer, ¿no? Un poco este principio del liberalismo económico, el laissez-faire, ¿no? Dejar hacer a las empresas dentro de ciertos parámetros. Entonces eso es lo que estábamos discutiendo al negociar este capítulo de comercio digital en el TEMEC. ¿Qué es importante? Bueno, pues definir de qué estamos hablando, ¿no? Y básicamente el capítulo se refiere a productos, a productos entendido como productos, se entienden como bien o como servicio, ¿no? El comercio digital incluye no solamente comercio de mercancías, sino también comercio de servicios, que ya se venía tratando en otros capítulos del TEMEC, ¿no? Entonces, es un animal extraño porque incluye tanto el comercio de bienes como el comercio de servicios, pero tiene además también cosas particulares que vale la pena definir. Entonces, el enfoque que se adopta en esta negociación es, este capítulo es complementario a los objetivos de acceso al mercado que se negocian en los capítulos específicos de acceso al mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues hay, por ejemplo, disciplinas en los tratados que tienen que ver con el comercio de bienes
y que dicen, bueno, las mercancías se van a liberalizar de esta manera, desgravando, es decir, pagando cada vez menos arancel hasta que llegue a cero a lo largo de tal periodo. Y además vamos a bajar ciertas barreras de tipo sanitario, fitosanitario, de obstáculos técnicos al comercio. Todas estas disciplinas de comercio de bienes ya están en capítulos específicos de comercio de bienes y el comercio digital también las tiene que cumplir, ¿no? Y por el otro lado también hay disciplinas sobre comercio transfronterizo de servicios, sobre inversión, y esas disciplinas también las tienen que cumplir los que operan en plataformas digitales, con alguna excepción en el tema de los aranceles que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces se define como objeto, como sujeto de más bien como sujeto de este acuerdo a los productos digitales. Y en las definiciones incorporamos lo que entendemos los tres países por un producto digital, ¿no? Aquí se los copio y les digo, significa un programa de cómputo, puede ser un texto, puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser una grabación de sonido, o cualquier otro producto que esté codificado digitalmente. Este es claro, que esté codificado digitalmente, producido para la venta o distribución comercial y que puede ser transmitido electrónicamente. Es decir, no solamente el producto está codificado digitalmente, sino que también se transmite electrónicamente. Entonces, digital, ¿no? Hay casos en los que tú puedes comprar, por ejemplo, una camisa, ¿no? Una camisa física, pues es física, la puedes tocar con tus manos y pasa la frontera la camisa, cuando yo la compro de otro país, pero la compro a través de una plataforma digital, ¿no? Eso se entendía en los primeros años del comercio digital como el comercio electrónico. Antes se entendía eso, ¿no? La compra de bienes físicos a través de plataformas digitales, y mientras que el comercio digital, algunos lo entendían como lo digital a través de plataformas digitales. Por ejemplo, si me compro un libro físico, era comercio electrónico, y si me compraba un ebook, ambas por Amazon, era digital. Ahora, en realidad, ya hablando de comercio digital, estamos entendiendo ambas cosas, ¿no? La compra de bienes físicos por plataformas digitales y la compra de productos digitales, bienes o servicios digitales, por medios digitales. Y esto es importante para hablar de comercio, pues tiene que haber una transacción, ¿no? Tiene que haber una venta o una distribución comercial, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos por producto digital en este capítulo. Y hay un pie de página o una frase al final. En algunos tratados es un pie de página y en otros es una frase al final de la definición que dice: un producto digital no incluye la representación digitalizada de un instrumento financiero, incluyendo el dinero. Es decir, no toca el tema de, por ejemplo, criptomonedas o de instrumentos financieros digitales, ¿no? Sino esos temas no son parte del capítulo del comercio digital. Por favor, si me quieren interrumpir a media presentación, sin problema, abran su micrófono, interrúmpanme. De todos modos, al final también de la presentación vamos a tener tiempo para preguntas y para comentarios, pero si algo les está provocando alguna pregunta que no puede esperar o que quieren hacerlo de una vez, con toda confianza, interrúmpanme y la vemos. Muy bien. Perdón, ando aquí un poco enfermo. Bueno, esa es la definición de producto digital. Y luego vamos a ver cuáles son las disposiciones más importantes del capítulo de comercio digital. Las voy a explicar, estas 4, y después voy a explicar otras disposiciones complementarias, también importantes, pero no tan importantes, del capítulo. Y las voy a explicar. La más importante, bueno, las 4 más importantes las clasifico de esta manera. O sea, mi top 4 es libre flujo de información, no restricción a la ubicación o al establecimiento de servidores, no imposición de aranceles a transmisiones electrónicas, incluyendo contenido electrónico, y 4, no discriminación de productos digitales, ¿no? Esos son los 4 principales temas del capítulo de comercio digital. Y vamos a ver cada uno cómo se refleja y qué significa en el texto.
El primero, libre flujo de datos, es el artículo 19.11 y se llama transferencia transfronteriza de información, medios electrónicos. Ese es un nombre legal, digamos, un nombre formal. Y básicamente a lo que se refiere es que si tú estás teniendo transacciones de comercio por plataformas digitales, todo ese intercambio de información relacionado con esas transacciones no debe fluir libremente a través de las fronteras. Los países no deben imponerle barreras a esa movilidad de datos relacionados con un negocio, ¿no? Esto, por supuesto, cuidando siempre la información personal, ¿no? O sea, cuidando que no se vulnere la privacidad de los datos personales, pero sí permitiendo que el comercio fluya de manera mucho más sencilla a través de las fronteras. El comercio al final del día digital se vuelve un comercio mundial en donde no hay barreras. Idealmente no hay barreras. Ahora, hay algunas excepciones que se permiten en el mismo artículo sobre el libre flujo de datos y dice, los países pueden adoptar o mantener medidas que sean incompatibles con este artículo, por supuesto, siempre y cuando persigan alcanzar un objetivo legítimo de política pública. Es decir, hay ciertos objetivos de un bien superior, de un beneficio superior para la población que se pueden perseguir y en esos casos se podría no cumplir con esta obligación de libre flujo de datos. Siempre y cuando, y acá hay una cláusula que le llamamos a veces cláusula antiabuso de esta excepción, es decir, para no abusar de esta excepción, siempre y cuando no sea un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o sea, esa medida, esa excepción, o siempre y cuando no se vuelva una restricción encubierta al comercio. Este concepto de disguised restriction to trade o de restricción encubierta al comercio es muy común en varios textos de la OMC y en varios capítulos de los tratados de libre comercio. Es decir, tú puedes regular para perseguir un objetivo superior de política que beneficia a la mayor parte de la población, pero no utilices eso como un pretexto para ser proteccionista, ¿no? Ese es básicamente el mensaje. Y siempre y cuando no imponga restricciones a las transferencias de información que sean mayores a las que se requieren para alcanzar el objetivo. Esto en algunos textos de la Organización Mundial de Comercio, en otros temas, se llama prueba de necesidad. Quiere decir un poco, regula de la manera menos onerosa, regula de la manera menos compleja o menos costosa, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Por supuesto, las restricciones no debe ser más caro la regulación que el objetivo que se persigue, ¿no? No debes matar una mosca con un cañonazo, ¿no? Porque sale pues más caro. Entonces, regular que realmente permitir que pasen las cosas que quieres evitar, ¿no? Ese es el mensaje de la última frase. Y este es el artículo de libre flujo de datos, ¿no? Es importantísimo en los capítulos, porque es la esencia del comercio digital. El comercio digital no tiene fronteras. Segundo, muy importante, no restringir la ubicación o el establecimiento de servidores. Más bien diría yo, no tener requisitos de ubicación forzada de servidores, ¿no? El artículo 19.12 se refiere a eso, se llama ubicación de instalaciones informáticas. Y literal, dice lo que ven ustedes ahí. Ninguna parte podrá exigir a una persona cubierta. Una persona es a quién le aplica este capítulo, ¿no? Le aplica a un prestador de servicios, le aplica a un inversionista, le aplica una inversión cubierta por el capítulo de inversión. Entonces, una persona cubierta son esas tres posibilidades. Ninguna parte podrá exigir a una persona cubierta usar o ubicar las instalaciones informáticas en el territorio de esa parte como condición para la realización de negocios en ese territorio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar en una empresa de comercio digital mexicana que se dedica a vender tequila y mezcal en muchos lugares del mundo y entonces para que lo dejen entrar y vender a través de esta plataforma de comercio digital sus mezcales y sus tequilas en Singapur, le dicen en Singapur, bueno, pero te permito que entres a Singapur, pero todos los servidores con la información de los clientes deben estar en Singapur. Los servidores de los clientes que tengas en Singapur deben estar en Singapur. Y si vendo después en Malasia, todos los servidores deben estar
de esos clientes de Malasia deben estar en Malasia, los servidores físicos, ¿no? Donde se guarda la información. Esto es completamente contrario al modelo de negocios del comercio digital, en donde, pues si tú le vendes a todo el mundo, y no te conviene tener instalaciones con servidores en cada uno de los países del mundo, sino que te conviene más bien, además por seguridad, ¿no?, de la información, te conviene más tener unos cuantos hubs de datos en diferentes regiones del mundo, unos 2, 3 en el mundo, en condiciones muy seguras, ¿no? En búnkers, en lugares en donde no tiembla, donde no se puede inundar, ¿no? En lugares muy bien protegidos, con ciertas condiciones, para que los servidores no fallen, ¿no? Perdón. Entonces, pues no tener más bien edificios con servidores en cada uno de los países en donde opera, ¿no? Esto es a lo que se opone este artículo. Se le llama coloquialmente el artículo de no ubicación forzada de servidores, ¿no? O sea, la empresa que presta servicios de comercio digital, pues debe decidir en dónde poner sus servidores. No le tienen que obligar a poner sus servidores en cada país en donde opera o en algún país específico. Muy bien. ¿Cuál es el tercer principio muy importante de este capítulo? No imponer aranceles a las transmisiones electrónicas. Los aranceles se cobran pues, a los bienes físicos que cruzan la frontera, pero en la Organización Mundial de Comercio desde hace muchos años se ha decidido no cobrar aranceles a las transmisiones electrónicas, es decir, la compra, venta de productos a través de plataformas electrónicos, a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, si tú compras un libro físico, podrías pagar aranceles dependiendo del valor del libro. Perdón, pero si compras un libro electrónico, un ebook, en la Organización Mundial de Comercio no vas a pagar aranceles. Y cada vez que hay una reunión ministerial en la OMC, cada 2 años, en principio que hay reuniones ministeriales, se acuerda seguir extendiendo esa decisión de no cobrar aranceles. Se llama extender la moratoria a la imposición de aranceles en la OMC. Bueno, en nuestros tratados, en lugar de hacer esta moratoria que cada cierto número de años se renueve y se extienda, decidimos de una buena vez no cobrar aranceles, o sea, para siempre, ¿no? No vamos a cobrar aranceles a operaciones de comercio digital. Ninguna parte impondrá aranceles, aduaneros, tarifas u otros cargos sobre o en conexión con la importación o exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente. Es decir, digital, o sea, un producto digital por una plataforma digital. Esto es un paso, en algunos casos se considera como un paso arriesgado, porque porque en la OMC pues puedes revisar cada 2 años si lo quieres seguir haciendo. Ya no, aquí ya no lo vas a echar para atrás, aquí lo vas a hacer para siempre. Por supuesto, no se refiere a impuestos internos, ¿no? O sea, sí se pueden imponer impuestos sobre el valor agregado, ¿no? Impuestos indirectos, tarifas, otras cargas sobre el contenido transmitido electrónicamente, siempre que dichos impuestos, tarifas o cargas impongan de una manera compatible con el TEMEC. Es decir, si es un bien, pues que no discrimine, como dicen los capítulos de comercio de bienes. Si es una mercancía, pues igualmente. Perdón, si es un servicio, que no discrimine de la manera en que establecen los capítulos de comercio de servicios. Entonces, estos aranceles nunca se van a cobrar. Los aranceles sobre operaciones de comercio digital no se van a cobrar entre los 3 países del TEMEC. Hemos tenido discusiones en otros foros sobre qué tan arriesgado es eso, qué tal si en el futuro, por ejemplo, la impresión 3D evoluciona de manera que pues prácticamente todo ya se mueva a través de impresión 3D, entonces nada cruce la frontera, ¿no? En lugar de que físicamente se cruce la frontera, simplemente se manda al consumidor, y su consumidor lo imprime en su impresora 3D y ya no pasó por la frontera, no pagó aranceles, ¿no? Al final del día, entonces nada cruzaría la frontera físicamente o casi nada, y eso representaría pues una merma en los ingresos de las autoridades aduaneras, pero bueno, esa es una consecuencia que ya se verá, ¿no? Todavía falta mucho para llegar a
a esa realidad si es que algún día se llega. Y bueno, y luego la cuarta, perdón que ya puse un artículo, ya puse una diapositiva sobre esa cuarta, pero se refiere a básicamente no discriminar entre productos digitales, en el mismo sentido en el que hay otros capítulos de los tratados que hablan de no discriminación, ¿no? No discriminar nacionales contra extranjeros, ni discriminar extranjeros contra otros extranjeros, ¿no? Trato nacional, trato de nación más favorecida. A eso se refiere la no discriminación de productos digitales, como cualquier bien o como cualquier servicio, ¿no? Todos los capítulos, los tratados tienen ese tipo de disposiciones de no discriminación. Y pues también aplican lo que estamos diciendo, también aplican al comercio digital. Hay otras disposiciones también que son importantes y que vamos a ver rápidamente, como protección de los consumidores y de su información personal, principios sobre el acceso y uso de Internet, Marco Nacional de las Transacciones Electrónicas, autenticación electrónica y firma electrónica, comercio sin papeles, comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, que es lo que se entiende normalmente como spam comercial, cooperación, responsabilidad de las plataformas digitales, código fuente y ciberseguridad, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se refieren cada una de ellas, cuáles son los artículos del TEMEC que se refieren a cada una de ellas. El 19.7, perdón, protección al consumidor en línea, invita a los países a adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas fraudulentas o engañosas. Es decir, protege al consumidor cuando participa en el comercio electrónico. Esto es un enorme reto, ¿no? El reto de proteger al consumidor cuando el vendedor no está en el país. Incluso cuando no sabes en qué país, jurídicamente hablando, está el vendedor, porque pues, una empresa de comercio digital puede estar en quizá el almacén en un país, las oficinas en otro país, constituido legalmente en otro país, ¿no? Entonces puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Ese tipo de jurisdicciones. Entonces, es todo un reto proteger a los consumidores en este entorno de operaciones engañosas o fraudulentas. Lo que se propone es cooperar entre las agencias de protección al consumidor de los países para encontrar medidas más eficientes de proteger a sus consumidores. Por ejemplo, a través de intercambio de información, de malos servidores, prestadores de servicios, de malos productores, malos exportadores, tratar de encontrar algún mecanismo de mediación para proteger al consumidor, ¿no? Protección de la información personal también es importantísimo, ¿no? Es una de las preocupaciones de quienes se resisten a utilizar las compras en línea. Y bueno, este artículo reconoce los beneficios de la protección de la información personal y lo que contribuye a eso para mejorar la confianza, básicamente, ¿no? Y además propone que se tenga un marco jurídico en cada uno de los países que proteja la información personal cuando usan comercio electrónico y que ese marco legal no sea discriminatorio. Menciona algunos marcos de referencia, como lo que se está haciendo en APEC, en el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, en materia de privacidad, y lo que se está haciendo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una recomendación del Consejo de ese mismo organismo, relacionado con las directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales. Entonces, hay herramientas ahí afuera, a partir de organismos internacionales, que nos permiten tomar esa información como base para regular de la mejor manera esta protección de datos personales dentro de las transacciones de comercio digital. Principio sobre acceso y uso del Internet para el comercio electrónico. Este principio de acceso y uso es muy común en la economía de redes, ¿no? No solamente de comercio electrónico, sino, por ejemplo, también en las telecomunicaciones, en la distribución de gas, en ese tipo de cosas que utilizan como redes para llevar a todos lados un servicio o un bien. Es importante que cuando alguien ya tiene toda la infraestructura para proporcionar operaciones de comercio electrónico y llega un nuevo entrante, es decir, para condiciones de competencia, se le permita a ese nuevo entrante el acceso y el uso de esa infraestructura ya existente, para que no la tenga que volver a construir, ¿no? Entonces, sujeto a las políticas, leyes y regulaciones aplicables, se debe
permitir acceder y usar los servicios y aplicaciones de Internet. Se debe permitir conectar los dispositivos a Internet siempre que dichos dispositivos no dañen la red. Y se debe permitir acceder a la información sobre cómo se administran las redes de los proveedores de servicios de Internet, ¿no? Esto es para que cuando llega un nuevo participante a un mercado en particular no tenga problemas para competir en igualdad de condiciones que los que ya están en ese mercado. Este es un artículo pro competencia, ¿no? Entonces eso pues de alguna manera beneficia al final del día al consumidor, dice la teoría económica, ¿no? A través de una mayor competencia, pues hay un incentivo para tener mejor calidad, para tener mejores precios. Bueno, 19.5, Marco Nacional de las Transacciones Electrónicas, lo único que los países tengan un marco jurídico adaptado al comercio digital, ¿no? Cada país es libre de decidir cuál es ese marco jurídico, pero sí tenemos que tener uno que atienda las particularidades del comercio digital. Menciona por ahí una ley modelo de este organismo de Naciones Unidas. Es una ley muy vieja, de 1996, que podría ser un marco de referencia para quien no tiene un marco en su país, ¿no? También mencionan que a la hora de elaborar este marco jurídico, lo que les comentaba al principio, no tengas una carga regulatoria excesiva, que más bien sea un obstáculo para el crecimiento natural del comercio digital. Y finalmente que si tú regulas el comercio digital y es nueva normatividad, permitas, esta es una práctica de mejora regulatoria, de hecho, permitas que haya una oportunidad para que quienes van a ser afectados por esa regulación la conozcan antes de que entre en vigor y, de ser posible, puedan emitir comentarios a la regulación que está por entrar en vigor. Este tema de la consulta previa. El artículo 19.6, autenticación electrónica y firma electrónica, es parte de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que hay un marco jurídico para las operaciones en línea, ¿no? Es decir, que no te dice qué tipo de autenticación, qué protocolo específico vas a utilizar para la autenticación electrónica, para la firma electrónica. Tú puedes elegir cuál es el modelo, cuál es el estándar de autenticación que va a usar tu país, pero siempre y cuando puedas permitir la interoperabilidad entre cómo lo hacen otros países. Y por supuesto en ciertas transacciones especiales, por ejemplo, transacciones muy delicadas, se puedan exigir estándares específicos de desempeño, ¿no? De la autenticación electrónica y la firma electrónica. Otros 3 artículos importantes: el comercio sin papeles, la cooperación y evitar el spam comercial. En la medida de lo posible, las operaciones que tengan que ver con el comercio, las operaciones de administración del comercio en las aduanas, deben permitir, en la medida de lo posible, documentos digitalizados y no documentos físicos en papel. La cooperación tiene que ver con el intercambio de información, con el intercambio de mejores prácticas, con tratar de tener posiciones comunes los 3 países del TMEC en foros regionales sobre comercio digital, como el foro de APEC, fomentar el desarrollo por parte del sector privado de métodos de autorregulación, como códigos de conducta, contratos modelo, directrices, mecanismos de cumplimiento. En un tema más de inclusión social, promover el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación, promover la cooperación transfronteriza, apoyar con mecanismos que permitan a los usuarios presentar denuncias transfronterizas. Ese tipo de cooperación es a la que se refiere el artículo 19.14, y el 19.13 se refiere a evitar en la medida de lo posible el spam comercial, ¿no? Distinguiendo al spam que tiene fines comerciales del spam en general, ¿no? Entonces, este artículo, como este es un tratado de libre comercio, pues se refiere al spam comercial solamente, ¿no? Establece que los países del TMEC tengan cooperación, actividades de cooperación, para que se eviten los mensajes comerciales no solicitados, ya sea a través de mecanismos en donde se evita desde el propio proveedor de los mensajes, o un mecanismo que le permita al consumidor permitir o prohibir recibir este tipo de mensajes, por ejemplo, por correo electrónico o por celular o qué sé yo, ¿no? Por cualquier plataforma digital.
Bueno, servicios informáticos interactivos, este es el último tema que se acordó en el TMEC. Tiene un nombre un poco desafortunado, la verdad es que no dice mucho el título de servicios informáticos interactivos o Interactive Computer Services, como se llama en inglés. Se refiere a quién tiene responsabilidad cuando a través de una plataforma digital se comete un acto ilegal. ¿Tiene la responsabilidad el usuario de la plataforma o tiene la responsabilidad una tercera parte o tiene la responsabilidad la plataforma misma o nadie o todos, ¿no? Esa es un poco la discusión que hay alrededor de este artículo y se tardó mucho en ser aprobado porque ni México ni Canadá teníamos regulación sobre el tema de quién tiene responsabilidad en las plataformas digitales. Entonces, México y Canadá no queríamos tener este artículo porque no teníamos cómo regular. No teníamos una ley, no teníamos una entidad que lo regulara. Entonces, era difícil aceptarlo. Estados Unidos, por el contrario, lo quería tener porque ellos tienen una ley de 1996, muy vieja, que se llama la DCA, la Decency Communications Act, la ley de decencia en las comunicaciones. Tiene una sección, esta ley de decencia en las comunicaciones, la sección 230, en donde dice, en 1996, imaginemos en esa época, Estados Unidos quería promover el desarrollo de las plataformas digitales y dice, en pocas palabras, que las plataformas digitales no tienen responsabilidad sobre el contenido que suben los usuarios, ¿no? Entonces es un tema que a lo largo de los años ha sido muy debatido en Estados Unidos por varios estados, varias autoridades judiciales de los estados en Estados Unidos, que ha llegado a la Suprema Corte incluso, y que no está completamente de acuerdo todo el mundo sobre que sea la mejor manera de regular esto. Bueno, pues esa misma redacción de la sección 230 es la que le propone Estados Unidos a México y a Canadá como artículo 19-17, ¿no? Entonces, además, pues, sabiendo nosotros todo este debate que había en el propio Estados Unidos, era un argumento adicional para no querer tener esta disposición. Además, bueno, es claro, además no es tan plana como la sección 230. El artículo dice que puede haber ciertas excepciones en donde sí hay responsabilidad de las plataformas, por ejemplo, cuando se tiene que proteger los derechos de propiedad intelectual, cuando se está pidiendo que se aplique alguna ley penal, o cuando se puede interpretar que se impide que un proveedor o usuario cumpla con una orden legal específica de alguna autoridad. En esos casos, obviamente, pues, si no lo hace la plataforma, pues claro que tiene responsabilidad, ¿no? En un tema penal, en un tema de propiedad intelectual, que está en curso, ¿no? La protección a ese derecho de propiedad intelectual. Hay todo un tema ahí alrededor, no se ha decidido. Al final, y bueno, les puse esta foto que es una película o es un documental que se llama I Am Jane Doe, porque en este documental se habla precisamente de este debate en Estados Unidos de la sección 230 de la DCA. Es un documental sobre una página de internet que se llama Backpage.com y que tenía era un sitio básicamente como de citas, ¿no? Como de escorts, y en realidad era una red de trata de personas. Algunas familias en Estados Unidos buscan a sus hijas y descubren que están en este catálogo de personas de la página Backpage y demandan a la empresa, y la empresa, apoyada en la sección 230, dice que no tiene ninguna responsabilidad por lo que suban los usuarios en ese sitio. Y entonces de eso se trata la película o el documental que tenemos ahí, ¿no? Habla justamente de este debate sobre quién tiene responsabilidad. Imagínate que tú tienes una casa que rentas tienes una casa tuya donde no vives, pero que es como está en un lugar como de descanso, ¿no? Digamos aquí en México, en Cuernavaca, y que los fines de semana pues la gente se puede ir ahí a pasar un rato, y tú la tienes en Airbnb, ¿no? La tienes ahí promovida en Airbnb, y entonces una persona llega y te
te la pide por un mes y en ese mes pues comete algún acto ilícito, ¿no? Digamos que secuestra a alguien y lo tiene ahí retenido, y entonces ese es el tipo de cuestiones que atiende esta disposición. ¿Quién tiene responsabilidad? Yo, como dueño de la casa, Airbnb y obviamente pues el secuestrador sí, ¿no? Pero bueno. Entonces, ese es el tipo de cosas. México pide y logra en la negociación un phase-in de 3 años. ¿Qué quiere decir esto de phase-in? Pues un desfase para que hasta dentro de 3 años cumplamos con este artículo, ¿no? Esto es, en 3 años, en el 2023, tenemos que tener ya una ley que regule estas cosas, y eso viene en el anexo 19A del capítulo. Canadá se sale mejor con la suya y finalmente logran ser exceptuado de este artículo de servicios informáticos interactivos, porque varias provincias de Canadá se oponen a tener este tipo de disposiciones, ¿no? Y el sistema federal en Canadá pues es mucho más estricto. Bueno, código fuente es otro artículo importante. Es un artículo que negociamos por primera vez en el TPP. Lo propuso en esa negociación Japón, y después nos lo trajimos, lo importamos a la negociación del TMEC, Estados Unidos, México y Canadá. El código fuente es el programa que está dentro de alguna aplicación que no ve el usuario normalmente. Es un programa interno de una aplicación que básicamente te dice cómo está hecha la aplicación, ¿no? Es el esqueleto de la aplicación, por ponerlo de alguna manera. Y el código fuente, en algunos países, hay la regulación les permite pedirle a un dueño de una aplicación que para vender en ese país compartan con el gobierno el código fuente. Esto pues se podrán imaginar que es una enorme preocupación por 2 temas. Primero, pues por el tema de la piratería, ¿no? Que el propio gobierno te copie de manera ilegal cómo se hace esa aplicación y saque otra aplicación con otro nombre, pero básicamente con el mismo código fuente, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? El robo de la propiedad intelectual por parte de un gobierno. Y segundo, o que lo pierda el gobierno y que se lo robe a alguien más. Segundo, el tema de espionaje, ¿no? Se cree que también a través de pedir eso se podría insertar en el código fuente algún tipo de mecanismo por el que se vigilara el uso de este programa, o incluso que se pudiera meter a los aparatos, a los dispositivos en los que se utiliza esa aplicación, ¿no? Entonces, se acuerda en el TPP y también en el TMEC que no haya este requisito de pedir el código fuente para dejar vender o distribuir algún cierto programa informático, ¿no? A eso se refiere el código fuente. Ciberseguridad, pues es un tema mundial, ¿no? Los ciberdelitos no reconocen tampoco las fronteras. Entonces el ataque, el combatir los ciberdelitos también tiene que ser una estrategia internacional, ¿no? Entonces aquí hay 3 cosas en este artículo. Primero, invita a los países del TMEC a desarrollar las capacidades domésticas para combatir los ciberdelitos. Invita a los 3 países a participar en mecanismos de cooperación internacional para tener un mejor resultado en el combate a los ciberdelitos, al cibercrimen. Y tercero, recomienda, dado el enorme volumen de operaciones digitales que hay en los países al día, que una regulación prescriptiva mejor sea sustituida por un enfoque de riesgo. Un enfoque de riesgo es un mecanismo en el que no se monitorea todas y cada una de las transacciones, sino de manera aleatoria, con un cierto procedimiento, se monitorea más en donde se percibe mayor riesgo, menos en donde se percibe menor riesgo, ¿no? Ese es un enfoque de riesgos en la regulación. Y esto es básicamente el contenido que quiero compartir sobre el TMEC. Voy a tener un par de slides más para mencionarles 2 temas que me parecen también relevantes a esta discusión, un poco como colofón o como extra bonus, ¿no? De esta presentación.
y es justamente qué está pasando en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? En el tema de comercio digital. Desde la conferencia ministerial de 1998 se estableció un programa de trabajo para estudiar qué era esto del comercio digital, del comercio electrónico, le llamaban. Y esa comisión, ese programa de trabajo, pues ha seguido funcionando, un poco entendiendo primero si el comercio electrónico era un bien o era un servicio o era de todo, y así hasta cada vez mayores desarrollos, ¿no? En la conferencia ministerial, ustedes saben que en la Organización Mundial de Comercio hay conferencias ministeriales más o menos cada 2 años. En la de 2017 se lanza la iniciativa de negociar disciplinas en comercio digital. La lanzan 71 países de los 164 que tiene la OMC. Y esta negociación sigue todavía no concluye. Está coordinada por Japón, por Australia y por Singapur, y tiene ahora 86 países negociadores. Todavía no concluye este texto. Obviamente, no negociadores, pues no sabemos muy bien cómo va, pero sabemos que ya hay un texto consolidado desde septiembre de 2021, que hay todavía temas por resolver, muchos temas por resolver. Los temas que van más avanzados, es decir, temas en donde hay mayor convergencia, son protección al consumidor, firmas y autenticación electrónicas, spam comercial, datos abiertos de gobierno, contratos electrónicos, transparencia, comercio sin papel y acceso a Internet. Todos estos artículos los tenemos en el capítulo del TEMEC. Todavía falta mucho trabajo en los más complicados y que son los más importantes del capítulo, como les había dicho, ¿no? En aranceles a transmisiones electrónicas, es decir, si ya no va a haber moratorias en la OMSI, simplemente ya no se va a cobrar nunca el arancel. En libre flujo de datos, en localización forzada de servidores, en código fuente, y en otros no tan importantes, pero que siguen todavía abiertos, como marco de las transacciones electrónicas, ahí me falta una D, marco de las transacciones electrónicas, ciberseguridad, facturas electrónicas y en acceso a los mercados, ¿no? Entonces ahí va todavía muy verde la negociación de comercio digital, pero bueno, pues avanzando poco a poco, como sucede en la OMC. Y finalmente hay un acuerdo interesante porque es el TLC más grande del mundo por su PIB, 30%, incluye 15 países, no están México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Perú en este acuerdo. Están 15 países de Asia, del sureste asiático, y tienen un acuerdo ya terminado, está en vigor por ahora con unos cuantos países, todavía no se ratifica por Myanmar, ni por Indonesia, ni por Filipinas, ni por Malasia, y tiene un capítulo sobre comercio electrónico. Pero el capítulo es mucho menos ambicioso que el TEMEC, como les acabo de explicar. Por ejemplo, sigue hablando de moratoria de la OMC sobre aranceles, no hay un artículo de no discriminación, Myanmar, Laos y Camboya tienen 5 años para no cumplir con el capítulo, y no hay mecanismo de solución de diferencias. El capítulo de comercio digital del TEMEC sí está sujeto a los mecanismos de solución de diferencias del tratado. Y acá pues no está sujeto el capítulo de comercio digital del RCEP, que significa Regional Comprehensive Economic Partnership, ¿no? Asociación Económica Integral y Regional. No aplica el mecanismo de solución de diferencias de ese acuerdo al capítulo de comercio digital. Entonces, si algún país no cumple con las disposiciones de este tratado, pues no pasa nada, ¿no? No hay consecuencias porque no hay un mecanismo de solución de diferencias. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Me extendí un poquito más de la hora porque me lo pidieron y además porque es un tema que me apasiona, pero estoy listo por si tienen preguntas o dudas. Bueno, algunas conclusiones, perdón, olvidé mencionar mis conclusiones. La regulación doméstica y los tratados siempre van atrás del avance tecnológico, por supuesto, ¿no? El comercio digital, la economía digital siempre es más rápida que la regulación de los países y los tratados. Los capítulos sobre comercio, por ejemplo, no hay nada en el capítulo de comercio digital sobre Internet de las cosas, inteligencia artificial. No sabemos si debería haber, ¿no? Pero no hay nada de estos nuevos desarrollos de la vida digital. Los capítulos de comercio electrónico de los tratados de México ayudan a fortalecer otros canales de distribución de los productos, disminuyendo costos, incrementando la competitividad,
gran beneficio que se prevé para las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, pues es importante fortalecer el marco de cooperación para aprender rápido de quienes van más avanzados en estos temas. Aquí les dejo mi correo electrónico personal y una cuenta de Twitter donde a veces, bueno, más o menos seguido escribo. Y quedo a sus órdenes. Voy a dejar de compartir para verlos y contestar alguna pregunta o duda que tuvieran sobre esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy buena, muy extensa y exhaustiva la presentación. No sé si alguno tiene preguntas, por favor. Bueno, yo voy a abusar de tu generosidad, y a mí no sé si tengo una debilidad por México, porque estudié con muchos mexicanos y México es una cosa que no me termina de sorprender. Te quería hacer una primera pregunta. Y te voy a explicar por qué. Quería que más o menos me indiques cómo es el grado de transformación digital en general en México, y en particular lo que he estado, estamos tratando mucho el tema de los servicios basados en conocimiento. Y aparentemente, según estadísticas de CEPAL, en Latinoamérica primero va Brasil, después Argentina, Costa Rica y después México. ¿Por qué México no está segundo en ese tema? Y si está vinculado a algún tema de la transformación digital o el desarrollo digital en México. Pues es una pregunta muy buena. La verdad es que creo que no estoy seguro de tener toda la respuesta, pero me parece que tiene que ver con la enorme desigualdad digital, ¿no? La brecha digital que hay en nuestro país, ¿no? Hay zonas urbanas, las zonas alrededor de las grandes ciudades en México que están subidos completamente a la economía digital, ¿no? Las empresas están funcionando completamente a través de plataformas digitales, están acostumbrados a eso, tienen por supuesto un prerequisito, buen acceso a internet, mientras que hay un gran número de regiones en el país con una enorme desigualdad en donde todavía no hay ni siquiera luz, ¿no? O no hay acceso a internet y por lo tanto pues es complicado hablarles de la transformación digital de sus compañías, ¿no? Cuando muchos no tienen casi compañías, no hemos tenido esa política de penetración de la vida digital que deberíamos. A mí me parece que hay un gran faltante ahí, que hay una enorme brecha digital entre quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso. Yo creo que habría que trabajar mucho en esa parte, ¿no? En el caso de México. Yo iría por ahí, ¿no? Y segundo, creo que también en ciertas regiones, más allá de la zona metropolitana, hay un enorme desconocimiento del potencial que esto tiene, ¿no? Hemos estado trabajando mucho, te hablo ahora que estoy aquí en un gobierno estatal en México, en Puebla, hemos estado trabajando mucho, por ejemplo, con Alibaba, que tiene un programa muy interesante de aldeas digitales, en donde van precisamente a comunidades con poco acceso y con ciertas herramientas tecnológicas, pues logran llevar el Internet y a través del Internet capacitación específica para pequeños productores, de manera que cambias completamente su vida, ¿no? Es muy interesante ver cómo les abres la posibilidad de vender al mundo, de conocer lo que hay en el mundo y de pensar en otra realidad, simplemente llevando una herramienta adicional a través de la digitalización de la distribución de sus productos, ¿no? Entonces, sí hay mucho por hacer todavía en ese tema, ¿no? Yo creo que la enorme brecha digital es una razón. Perfecto. Si no hay otra pregunta, yo te voy a hacer otra pregunta. Sí. En México, y lo estoy viendo de afuera, no te lo estoy diciendo categóricamente. Ustedes en el TEMEX, de alguna manera lo que han tratado es o han adoptado un modelo, digamos, un template norteamericano.
y, por ejemplo, en el caso de Chile, están firmando acuerdos digitales que no siguen del todo el modelo de Temex. ¿Ustedes ya están pensando en estos acuerdos digitales? Eh, ¿Cómo lo están pensando con relación, bueno, no sé si en Europa lo han visto, o con países asiáticos? Me imagino que va a ser una especie de modelo que pueda, digamos, articularse con cada uno de los que se supone que firmaron. Pero, ¿qué visión están teniendo estos acuerdos digitales? Ya, lamentablemente no lo estamos viendo todavía en México. Sí conozco lo que está haciendo Chile a nivel de los negociadores del gobierno ahora, del gobierno federal. No están en esa dinámica de negociar acuerdos sobre comercio electrónico, sobre comercio digital. No hay todavía esa sensación de la necesidad de hacerlo. Es más, te diría, se ha incluso detenido o ha hecho muy lenta la dinámica negociadora de nuestro país. Me parece que en esta administración nacional no hay una prioridad en la agenda comercial, y eso se ha visto reflejado en una menor participación de México en este tipo de iniciativas. Yo no lo veo todavía, no está sucediendo, lo cual me parece pues un poco grave. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, porque yo tengo otra pregunta que a mí me llama la atención, no es curiosidad. Digamos, post pandemia, ahora estamos hablando de recortar o reducir las cadenas productivas globales. Bueno, México tiene una dinámica con Estados Unidos bien particular. Si nos podrías contar en realidad cómo es el proceso de integración en función a que, bueno, que en Estados Unidos se están pensando a cortar sus cadenas de valor, y bueno, eso qué pasa en la realidad, ¿no? Con el proceso de integración de ustedes con Estados Unidos. Mira, ha sucedido algo muy interesante, y trabajando en este gobierno local, te puedo decir, porque estoy como a nivel de cancha, ¿no? De este tema del nearshoring. Es una realidad que muchas empresas asiáticas, no solamente asiáticas, sino empresas de Estados Unidos que están en Asia, están regresando a la región para cortar justamente esas cadenas de suministro y mantener con menor riesgo, ¿no? de su producción. Eh, eh, Realmente Estados Unidos habla del reshoring, ¿no? De regresar esas inversiones a Estados Unidos, y hay estados de la Unión Americana que le meten muchísimo dinero a incentivos para que las empresas se vayan a sus estados. El gobierno federal, a partir de Estados Unidos, a partir de un estudio que hizo los primeros días de la administración Biden, determinaron cuáles eran estos sectores más vulnerables, recordarás, y le metió también mucho dinero a las cadenas de suministro de esos. Y lo que estamos tratando de hacer en México es un poco convencer a las empresas grandes que están acortando sus cadenas de suministro de que México es la opción del nearshoring, ¿no? De hecho, está pasando, incluso aunque no los estemos convenciendo, muchas empresas están viendo a México como un lugar natural para llegar en esta nueva tendencia de acortar las cadenas, para hacerlas quizá cadenas regionales de valor. No se están yendo a Estados Unidos porque muchas empresas encuentran mayores beneficios en el largo plazo de estar establecidas en México por su estructura de costos, por la relativa facilidad, ¿no? De la logística hacia Estados Unidos. 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, tenemos muy desarrollada las soluciones logísticas para llegar. Y entonces están viendo a México como un potencial destino para esas inversiones, porque en el largo plazo se superan los beneficios, incluso aunque no tengamos una estrategia muy agresiva de incentivos económicos, porque no hay los mismos recursos que en Estados Unidos. En el largo plazo sí están percibiendo las empresas que es más beneficioso estar en México que tener los grandes beneficios de estar en Estados Unidos. Estamos viendo inversiones muy grandes en el país, récord, a pesar de que en muchos temas regulatorios internos no tenemos el mejor ambiente para hacer negocios hoy en día en México.
¿no? Entonces sí está sucediendo. Y hay muchos estudios. Digo, hay una, por primera vez, como resultado del TEMEC, nada más contarte esto, hay por primera vez una oficina en Washington del sector privado mexicano, establecida, pagada por el sector privado mexicano, que está en Washington monitoreando la relación comercial y encontrando oportunidades. Una de las cosas que está haciendo esa oficina es precisamente desmenuzar estos proyectos de atracción de inversiones del gobierno de Estados Unidos, estos que resultaron de este estudio de vulnerabilidades, para ver, si Estados Unidos quiere fortalecer la cadena de suministro de semiconductores, en qué fase de producción de los semiconductores México puede competir haciendo ciertas partes de esa producción en nuestro país, ¿no? Y qué estados de la República Mexicana son los que están mejor posicionados para hoy en día hacer algo, por ejemplo, en la cadena de producción de semiconductores. A lo mejor no vamos a hacer las celdas, ¿no? Porque no tenemos todavía esa capacidad de hacerlo, pero vamos a hacer, por ejemplo, las pruebas técnicas, ¿no? El testing de los semiconductores, o vamos a participar en el diseño del semiconductor, ¿no? Entonces hay un trabajo muy quirúrgico, diría yo, del sector privado mexicano a través de esta oficina en Washington para tratar de conectar eso que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos y convencer a las grandes compañías manufactureras de Estados Unidos de que México es su mejor opción de nearshoring. Perfecto. Acá Alejandro Alejandro quiere hacer una pregunta. Alejandro, por favor. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Quería saber un poco más sobre el comercio entre México y en Estados Unidos. Quería saber si hay facilidades para poder movilizar mercancías desde Estados Unidos hacia México y utilizando los medios de pago electrónicos, ¿no? Venta por internet, y que estas ventas, o sea, si es que un mexicano puede comprar un producto en una página web y esto sea facturado desde Estados Unidos. Sí, está completamente abierto, Alejandro, el tema del entre los tres países, pues no se pagan aranceles, y cuando son bienes físicos, pues se paga, digamos, el arancel que corresponde de acuerdo al tratado, que en la mayoría de los casos ya está en cero, ¿no? Entonces es perfectamente posible hacer operaciones desde Estados Unidos hacia México. Hay un tema que no mencioné porque no está en los artículos del comercio digital, pero que tiene que ver un poco con el comercio electrónico, que es el tema del de minimis, ¿no? Es una cláusula que está en el capítulo de comercio de mercancías y que te dice que por abajo de un cierto monto de dólares, si tú compras en línea y te lo llevan a través de mensajería, de empresas de mensajería y paquetería, no pagas no solamente aranceles, sino en algún cierto nivel no pagas tampoco otro tipo de impuestos, ¿no? Entonces ese de minimis en México y en Canadá es muy bajo, más bajo, en México era $50. Es decir, si tú traías algo de Estados Unidos hacia México que valía menos de $50, no pagabas nada. Si valía más de $50, pues pagabas, ¿no? Pagabas arancel y pagabas algunos otros impuestos. En Canadá era incluso más bajo, era $30. Y en la ley de Estados Unidos ese de minimis es de $800. Es decir, que si alguien de Estados Unidos compra algo de México, puede comprar hasta $800 libre de impuestos. Entonces en la negociación hubo mucha presión de Estados Unidos para que México y Canadá subieran su de minimis. Al final no fueron muy duras las autoridades hacendarias de los dos países y no lo permitieron tanto, pero subió el de minimis en el caso de México a $117 y al equivalente a $117, pero en dólares canadienses en el caso de Canadá. O sea, más o menos subimos a $117 del nivel en el que estábamos, y Estados Unidos se quedó en $800. Pero entonces es muy fácil, sí es muy fácil tener estas operaciones en línea, comprando en Estados Unidos y que te llegue a México la mercancía, y hasta cierto monto incluso no pagas. Ahora, si es por abajo de $117, no pagas impuestos. ¿Y hay alguna diferencia, por ejemplo, en el tema de los comprobantes de pago, si es que una empresa
en México quisiera comprar este producto por internet desde Estados Unidos para acreditar su costo de la mercancía que está comprando? Pues sí, te va a llegar sí, te llegaría la factura de Estados Unidos, ¿no? Bajo la normatividad de donde esté establecida esa empresa en Estados Unidos. No te va a llegar una factura, a lo mejor todas las características que tendría una factura en México, ¿no? Sí cambia un poco la normatividad, ¿no? Ah, claro, entonces sí es válida sería como una factura internacional la cual va a ser reconocida en México, ¿no? Sí, pues para el proceso de comprobar la compra, simplemente pues es una factura de otro país, no tiene que tener todos los sellos, toda la información, el formato que tienen las facturas en México, ¿no? Pero es reconocida. Sí. Y muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte, Guillermo, por tu generosidad y por tu disposición a contarnos todo el tema de México en el comercio digital. Y bueno, al resto decirles que el tema de APEC lo vamos a reprogramar para el final del curso y esperarlos para el día jueves. Y nuevamente, Guillermo, agradecerte por tu buena predisposición. Muchas gracias. Un gusto compartir Buenas noches. con ustedes. Buenas noches a todos.